días a todos. Gracias a la prensa por la invitación. Tenemos un reto hoy con el tiempo también. Lo es para el metro. Como siempre, el tiempo juega un rol clave para todos. Como dicen, el tiempo se va y no vuelve. Y hablando de transporte, hoy que tenemos un tema de movilidad tan importante en el cual tenemos participación de diferentes alternativas y opciones, he querido empezar un poco presentando cómo el metro encaja en esa gama de soluciones alternativas al transporte masivo. No con una mirada a separar el metro, sino a integrarlo en esas otras alternativas, en esas otras opciones. Nos acompaña aquí hoy el equipo del ferrocarril, nos acompaña también el equipo de Mi Bus y también del MOB para el tema del cuarto puente, el cual consideramos pues, que en su conjunto vamos a lograr un cambio importante en los próximos años en la movilidad. Entonces, ¿dónde aplica el metro? ¿Por qué empleamos un sistema metro? Entonces, el metro dentro de esa gama de opciones que tenemos es un sistema que busca transportar grandes masas de personas dentro de las entrañas de la ciudad. Entonces, la diferencia, por ejemplo con respecto a sistemas como el Tren Panamá-David va a ser los distanciamientos entre estaciones, los tipos de infraestructura que son requeridos para poder desarrollar un sistema en una ciudad que ya ha crecido, que ya no tiene esos espacios, esas reservas necesariamente para poder encajar alternativas de transporte de la forma más, digamos, desde el punto de vista de costos en una infraestructura a nivel de suelo, sino que requerimos pues, de grandes cantidades de viaductos o túneles para poder incorporarnos y facilitar amigablemente el movimiento de las masas. Entonces, de conversaciones, hoy que veníamos de camino hacia acá, conversábamos un poco hablando del tiempo, del ahorro que pudiera generar, por ejemplo, un proyecto como la línea 3 a la vida de los usuarios del área oeste. En muchos de los casos pudiéramos estar hablando de 4 o 3 horas que regresan, que son devueltas a esos usuarios. Y yo quiero un poco salir un poco de la teoría y el asunto y que hagamos un cálculo rápido. Podemos ver una persona que deja de perder 3 horas de vida en el tranque diariamente, que puede retornar eso en un periodo de un mes, representa una cantidad de horas importantes. Si multiplicamos eso por los 12 meses del año, pudiéramos estar hablando de que se regresa a una persona en tiempos más de un mes. Entonces, ese es el impacto que un sistema de transporte como este tiene. Por ejemplo, en el caso del metro, tengo aquí una analogía de cómo sería, hablando de temas de capacidad, pero sin entrar a que un sistema sea mejor o otro, a lo que quiero llegar es que cómo debemos integrarlo, porque a pesar de que exista un sistema metro, siempre vamos a requerir de llevar de la milla final para poder transportar a las personas a su sitio de destino, y por eso es importante que podamos seguir avanzando también en la línea de la integración con los sistemas de buses. Cada vez tenemos más conversaciones para poder generar esa conexión amigable entre los tipos de sistemas de transporte que ya se van generando diferentes tecnologías. Ya en el caso del metro tenemos la tecnología ferroviaria en línea 1, línea 2, tenemos el sistema monorriel que se está construyendo en la línea 3 y estamos también en la planificación y en un proceso de licitación andando para el primer teleférico de transporte masivo. Entonces, luego de haber puesto al sistema metro en contexto, en cuanto a las otras metodologías que tenemos, entonces voy a tratar de hacer un repaso rápido por todo el contexto de lo que contiene el metro actualmente. Vamos a repasar el estado actual de la red maestra, cómo estamos con respecto a esa planificación que se ha ejecutado, que está en proceso de ejecución. Vamos a ver la planificación de las futuras líneas rápidamente. Vamos a ver la operación de la línea 1 y línea 2, cómo se está comportando, qué demanda estamos presentando actualmente. Vamos a ver los avances de la línea 3 en específico, un proyecto pues, que ha supuesto un reto para todo el equipo técnico del metro y que pues, con gran sinergia con los diferentes participantes, con el contratista, la gerencia de proyectos y el personal del Metro de Panamá, estamos llevando adelante pues, este proyecto que
supone en este momento pues diferentes niveles de complejidad, quizás que no habíamos enfrentado antes en cuanto a las alternativas y métodos constructivos, pero que estamos logrando pues llevar adelante con éxito, y vamos a ver pues los avances que tenemos con respecto a ese proyecto. Y también vamos a ver parte del tema de la concesión del teleférico de Panamá y San Miguelito, lo que se tiene conceptualizado en este momento. Bien, hablando de la red maestra, en general la red maestra tiene considerado cerca de 227 kilómetros de red de metro. Dentro de eso, como mencionaba antes, bueno, tenemos 41 kilómetros ya ejecutados correspondientes a la línea 1 y la línea 2, incluyendo las extensiones que se han generado a estos proyectos, la conexión al aeropuerto y la reciente inauguración de la extensión de la línea 1 al área de Villa Zaita, en el área norte de la ciudad. Estamos proyectando que para la totalidad de la red maestra se estimen unos 82 kilómetros de túneles y unos 144 kilómetros de viaductos. Actualmente, con la flota que tenemos para la línea 1 y línea 2, más la flota de trenes que ya está en Panamá para afrontar la línea 3, tenemos una flota de 73 trenes y va creciendo en la medida que vamos implementando nuevos sistemas. Entonces tenemos 18% de la red maestra ejecutada, correspondiente, como mencioné antes, a la línea 1 y línea 2. Tenemos el 11% en ejecución, correspondiente a la línea 3, que son cerca de 25 kilómetros de línea de un sistema monorriel. Vamos a repasar un poco más adelante el por qué un sistema monorriel, por qué cambiamos un sistema ferroviario a otro tipo de sistema. Tenemos en proceso de licitación el proyecto del teleférico, que representa un 3% del total de la red maestra, visto en kilómetros. Tenemos el 17% en factibilidad, es decir, ya hemos superado para el caso de la línea 2A, tenemos muy avanzado ya toda la parte técnica para poder desarrollar ese proyecto, y también tenemos avances en la línea 5, que parte de la estación Santo Tomás de la línea 1 y hace una conexión con esta línea 2A en el área de calle 50 y recorre otras partes de la ciudad. Y después tenemos el otro 51% que está identificado mediante el análisis de prefactibilidad de la red maestra que se ejecutó en el 2017, el cual en su conjunto pues conlleva 9 líneas en su totalidad. Repasemos entonces brevemente qué es lo que está pasando en la ciudad con respecto a las líneas. Tenemos la línea 1 que se inauguró en el 2014, básicamente cubre linealmente norte-sur la ciudad de Panamá. Tenemos la línea 2 que se inauguró en el 2019, con 21 kilómetros hacia el área este de la ciudad capital. Posterior a eso hicimos la conexión al aeropuerto en el 2023, ya está operando hace un par de años. Y por último, la extensión de la línea 1 al sector de Villa Zaita, incluyendo un intercambiador de buses directamente con la estación y cerca de 600 estacionamientos. Tenemos la línea 3 que está actualmente en proceso, la cual vamos a detallar más adelante. Tenemos el teleférico de Panamá y San Miguelito, que ya está, como mencioné antes, en etapa de licitación. Tenemos analizado también técnicamente parte de una posible extensión al área de La Chorrera. Eso está dentro de la red maestra. Sin embargo, estamos afinando algunos detalles para dar continuidad a esa parte del proyecto. Tenemos la línea 2A, que recoge gran parte de las universidades que están en la vía Ricardo J. Alfaro, también la Universidad Nacional, y hace una conexión hasta el Hospital Paitilla, pasando por calle 50. Entonces, esta es la primera línea que empieza a darle, si ven las líneas anteriores, hemos buscado cubrir de alguna manera necesidades principales de la columna vertebral, norte-sur, hacia el este, ahora hacia al oeste, y ya con la línea 2A empieza a darle un sentido de red para generar mayores conexiones y tener, digamos, una conectividad más amigable con diferentes entornos. Tenemos después la línea 5. Voy a hacer un repaso de las siguientes líneas rápidamente, que son las que completan las 9 líneas, pero por cuestiones de tiempo. Voy a repasarlas solamente muy rápido. Hasta la línea 9, que es la línea que sería una línea complementaria en el sector oeste. Estas líneas, todo lo que está en la red maestra, pues conlleva después un estudio de factibilidad que nos lleva a determinar aspectos más detallados para poder determinar las soluciones y elementos específicos para poder materializar los proyectos. Entonces, hablemos un poco de la línea 1 y la línea 2. Actualmente, como recordaremos, la línea 1 entró en operación en abril del 2014.
Posteriormente, en el 2019, entró en operación la línea 2. Aquí en la gráfica lo que se muestra es cómo era el comportamiento de la línea 1, la línea 2 y el conjunto de las dos. Entonces, para el año 2024, la línea 1 y la línea 2 se movieron una cantidad de viajes de cerca de 140 millones de viajes. Entonces, esto para mí es un elemento importante que creo que es importante traer a colación. Hagamos la multiplicación de esos 140 millones de viajes con un promedio de horas ahorradas en tiempo de las personas y realmente podrán tener una idea de la magnitud del impacto que tiene un sistema como este en la calidad de vida de las personas. Bien, hablemos un poco de qué ha ocurrido con los diferentes tipos de sistemas. En línea 1 y línea 2 empleamos un sistema ferroviario, que es el que se muestra a mi derecha, a la izquierda de ustedes. Es un sistema ferroviario, pero que tiene ciertas limitaciones técnicas en cuanto a pendientes, radios de curva que se pueden superar sin incrementar los costos de mantenimiento, por ejemplo, versus el sistema que está en la derecha, que es el sistema monorriel. Es un sistema que en lugar de tener una interfaz ferroviaria, como lo tiene línea 1 y línea 2, es un sistema de ruedas neumáticas, más parecido a lo que tiene un vehículo, que circula a través de una viga prefabricada. Entonces, en el caso de la línea 3 hemos optado por este sistema, ya tenemos 26 de estos trenes en Panamá. Aquí se observa parte de los trenes de la flota que están en el patio de talleres de Ciudad del Futuro. En la parte superior está el tren de línea 1, el tren ferroviario, y en el medio se encuentra el monorriel de la línea 3. Hay algunas diferencias, este tiene 6 vagones en lugar de 5, pero en cuanto a capacidad, cada uno de esos trenes puede llevar cerca de 1000 personas. Entonces ahí es donde, hablando de introducirse en las entrañas de la ciudad para mover grandes masas, estamos hablando de que un solo tren de estos puede llevar el equivalente a 16 buses de 60 personas. Pero más allá de eso, estamos hablando de que podemos llevar de un extremo a otro, en cuanto a capacidad, podemos cada 90 segundos, en el caso de la línea 1, poner esa capacidad en la estación extremo de línea. Entonces ahí la importancia de cómo este sistema también impacta también en la reducción de emisiones y otros aspectos ambientales importantes y de sostenibilidad. Veamos un poco de la línea 3. La línea 3 cuenta con 11 estaciones entre la zona de Ciudad del Futuro en el área oeste hasta la estación de Albrook, donde vamos a hacer una conexión directa con la línea 1. La intención es que, por ejemplo, imaginen la hora pico de la mañana, todas las personas que se movilizan del área oeste hacia la ciudad capital van a llegar a la línea 1 en Albrook, darán unos cortos pasos, se bajan del tren, yo puedo bajarme de este tren y ver al frente el tren de la línea 1 y poder tomarlo a unos pocos pasos y introducirme directamente en la ciudad. Esta línea tiene 24.6 kilómetros, el tiempo de recorrido se ha podido mejorar con respecto al tiempo previsto en la etapa de factibilidad, que eran cerca de 45 minutos, se ha podido reducir hasta unos 37 minutos. Tenemos una zona de patio y talleres en Ciudad del Futuro, que es donde estamos haciendo el ensamblaje de todos los trenes, de cerca de 27 hectáreas en huella, pero tenemos cerca de 21 desarrolladas en infraestructura para la zona de patio. El financiamiento de este proyecto de largo plazo lo está brindando la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, JICA, y el contratista adjudicado que nos acompaña en el día de hoy es la empresa HPH, es un consorcio de empresas coreanas. La capacidad de este sistema son 30.000 pasajeros hora sentido. Este sistema adicional lo hemos separado en 2 etapas debido a la situación, pues por todos conocidos, con respecto a la separación de este proyecto con respecto al cuarto puente, y lo hemos separado en 2 fases. La fase 1, que está entre la estación Ciudad del Futuro y la estación de Panamá Pacífico, es la fase 1, tiene un 79.2% de avance, mientras que la parte del cruce del Canal de Panamá, que incluye todo el tramo soterrado, tiene un 36% de avance. Entonces, la etapa 1 la vamos a tener contractualmente lista para abril del 2027 y la segunda etapa, la fase 2, para octubre del 2028. El túnel en específico, que es la infraestructura que está siendo construido con una tuneladora, que vamos a ver algunos detalles más adelante, tiene un 38% de avance. Nos encontramos en este momento bajo el cauce de navegación del Canal de Panamá y lo vamos a ver en algunas imágenes más adelante. Tenemos la flota inicial. Recordemos que estos sistemas se diseñan para
ir creciendo en función de la demanda. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer aquí es introducir más trenes para aumentar la capacidad. En la línea 3 nosotros vamos a empezar con 26 trenes, pero podemos llegar a una capacidad máxima de los 30.000 pasajeros hora sentido que se muestra en la parte superior, producto de incrementar simplemente la cantidad de trenes al sistema. En este momento estamos empleando cerca de 3.900 empleos directos. Ese promedio, estamos ahora en unas transiciones de obra, finalizamos toda la parte de estructuras de concreto y demás. Estuvimos empleando en promedio durante los años anteriores unos 5.000 empleos directos. Esta imagen es un poco el trazado general de la línea 3. Siempre la traemos a colación para mostrar un poco de los aspectos de curvas y pendientes pronunciadas que tiene este sistema, lo cual nos llevó a implementar una tecnología tipo monorriel en el caso de la línea 3. Quería mostrar un pequeño video del avance. Esta es la zona de patio y talleres donde ya se encuentran los trenes. Algunos están en tareas de ensamblaje dentro del taller y otros están ya en vías de estacionamiento. Este sistema, pues como ven, son vigas prefabricadas, a diferencia del sistema ferroviario línea 1, línea 2 que circula a través de rieles. Aquí vemos parte de la nueva flota. Esta nueva flota viene con ciertos equipamientos adicionales, producto del retorno de experiencia de las líneas anteriores. Un aspecto que se ha tomado en consideración, por ejemplo, es dotar a las subestaciones de tracción con baterías que van a permitir que ante una situación de pérdida total de energía del sistema externo, los trenes van a poder movilizarse a las siguientes estaciones. Eso busca disminuir la posibilidad de que tengamos que evacuar personas a través de las vías principales. Y también estos trenes van a poder tener la capacidad de evacuar, tienen puertas frontales y laterales que van a permitir realizar ante una situación que se puede dar en un sistema electromecánico que está sujeto a fatiga durante el tiempo, poder hacer transiciones de usuarios de un tren a otro, tanto frontal como lateralmente. Este es un pequeño video también de los avances del tramo elevado. Esta es la estación Ciudad del Futuro, que es el extremo oeste. Ya nos encontramos en estas estaciones realizando tareas de sistemas electromecánicos y auxiliares y acabados, y preparándonos ya en patio. Iniciamos ya la etapa de pruebas estáticas de los trenes, de los 26 trenes que ya están en Panamá. Hemos iniciado las pruebas dentro del patio. Eso es parte de la secuencia. Estos trenes pasan por una secuencia de pruebas, primero pruebas estáticas, luego pruebas dinámicas, luego pruebas de integración de los sistemas, y próximamente, para inicios del año que viene, estamos estimando ya hacer las primeras pruebas de movimiento de trenes hacia la zona de la línea principal, entre la estación de Vista Alegre y Ciudad del Futuro. Hablemos un poco de el tramo soterrado. Entonces, para el Metro de Panamá, como mencioné antes, ha supuesto esto pues un gran reto. El tener un proyecto de esta magnitud con un avance significativo, tanto contractual como de gestión, como de financiamiento. Definitivamente un monorriel que llegue al lado oeste del canal, que llegue hasta Panamá Pacífico, no es una solución a la problemática. Entonces, de allí que hace algunos años pues, hemos emprendido este camino para encontrar las alternativas técnicas para solucionar la situación y poder hacer la conexión con la estación de Albrook de la línea 1. Para eso entonces, esto ha conllevado diferentes tipos de alternativas de métodos de construcción. Nosotros eso que se ve en verde en la parte superior, digamos, es la rasante, digamos, es la cota superior del terreno a lo largo de nuestro trazado. Y tenemos diferentes tipos de alternativas. Tenemos un túnel construido por método tradicional para cruzar esta zona. Eso básicamente surgió por un asunto técnico que tenía que ver con las condiciones que requiere una tuneladora para poder operar, y es tener básicamente un recubrimiento para poder garantizar sus condiciones de sostenimiento. Entonces, por eso construimos en esa zona, son unos 300 metros de un túnel construido por método tradicional. Es la primera vez que empleamos esta metodología en el sistema metro. Pero puede ser común en otros sitios para temas vehiculares, por ejemplo. Luego tenemos una zona en trincheras construida mediante muros pantallas y excavación de la zona por donde circulará el tren, hasta que llegamos al punto del pozo de ataque, que es donde realizamos toda el ensamblaje de la tuneladora que está construyendo el túnel de cerca de 4.5 kilómetros que cruza desde el lado oeste en dirección hacia el este,
por debajo del Canal de Panamá, vamos a llegar a la zona de la entrada del puerto de Balboa, donde vamos a hacer algunos mantenimientos de la máquina, para posteriormente continuar avanzando hasta unos 500 metros cerca de la estación de Albrook, donde vamos a hacer la extracción de la máquina y ahí continuamos en trinchera. Entonces estos son otros elementos, el pozo de salida, el pozo de... La norma, estos sistemas evidentemente son diseñados con normas que tienen que ver con los aspectos de seguridad, tanto estructurales como de situaciones de emergencia que se puedan dar, y por eso tenemos algunas infraestructuras de evacuación que son requeridas para este tipo de sistemas. Esta es una imagen de lo que nos muestra el sistema de la tuneladora en tiempo real. Este sistema nos permite ver qué está pasando con la máquina, si está operando, a qué velocidad está operando, cuáles son las condiciones, las alarmas, las presiones y diferentes elementos de la máquina. En este caso específico hemos realizado un extracto que nos muestra la ubicación en planta. Si ven, la máquina empezó en la zona que está hacia el lado oeste, en el área de Farfán, y nos encontramos actualmente justo bajo el cauce de navegación del canal. Importante mencionar que ya la máquina llegó al punto más profundo, que estaba a unos 65 metros de profundidad, y ya hemos iniciado el ascenso hacia la estación hacia el pozo de Balboa, en el lado este de la ciudad de Panamá. Esto que está aquí es cómo se va a ver el túnel construido por métodos tradicionales. Allí, como se puede ver, están las vigas de rodaje por donde circulará el monorriel, pero también hay otros elementos auxiliares y de seguridad que requiere este tipo de sistemas. Aquí podemos ver parte de los avances. Voy a bajar un poquito el volumen. Entonces, esta es la parte del túnel construido por método tradicional. Son unos 300 metros que ya están bastante avanzados. Ya nos faltan unos pocos metros para hacer la conexión completa con la parte del cut and cover que conecta la parte del túnel con tuneladora. Esta imagen es importante porque da un contexto de por qué fue requerido. Tenemos ese cerro allí. Esto que se ve a la izquierda está ocupado por las plataformas del proyecto del cuarto puente también. Entonces no teníamos mucho espacio y hemos tenido pues que tener iniciativas para poder, en conjunto, poder buscar cada una de las soluciones y hacerlas compatibles. Esta sección que está aquí es la sección cómo se va a ver el túnel construido por método con la TBM. Esto que está aquí es el complejo industrial de Farfán. Es una zona de varias hectáreas dedicado a la logística de construcción del túnel, de los 4.5 kilómetros del túnel. Aquí ensamblamos la máquina, aquí llegan los elementos prefabricados de dovelas para ir construyendo el túnel. Esto es una fábrica que se va moviendo y a su vez va generando el revestimiento del túnel con elementos prefabricados, que tenemos una planta en el área de Centenario. Esta máquina también, por la condición, como mencionamos antes, va a 65 metros de profundidad. Para que tengamos una idea, la línea 1 iba en promedio a unos 25 metros de profundidad. Entonces acá estamos a 65 metros de profundidad en el punto más bajo, y eso ha conllevado una serie de retos técnicos en cuanto a las presiones y el tipo de sistema. Entonces esta es una máquina especial. No es la misma máquina que es la usual que se utilizó en línea 1, que es una tipo EPB, que básicamente emplea la propia presión del frente. Se controla mediante un tornillo sin fin en un sistema relativamente más sencillo. En este caso, por la alta presión, podríamos estar hablando de unos 6 a 7 bares de presión en el frente, se emplea una máquina tipo slurry, que básicamente emplea un lodo con una cámara de aire para regular la presión en el frente. Eso es importante para garantizar toda la seguridad en la construcción y que no existan asentamientos en la construcción del túnel. Esto es una etapa que viene posterior a que construimos el túnel. Como ustedes vieron en la sección, hay diferentes elementos, galerías de evacuación, vigas de rodaje que tenemos que instalar después. Esta es una imagen sí de otro proyecto que muestra cómo va a ser ese proceso de instalación de las galerías internas para los procesos de evacuación del túnel. Estos sistemas, a pesar de que están construidos, tanto los trenes como los elementos internos del túnel, están construidos con diferentes normativas de no emisión de humos tóxicos, no propagación de la llama, entre otros elementos. A pesar de eso,
pues tenemos elementos de seguridad auxiliares para garantizar las condiciones, y eso se hace en el marco de la norma correspondiente. En cuanto al proyecto del teleférico, ya tenemos conceptualizados sus diferentes elementos para esta etapa inicial. Serían unas 6 estaciones, como se ve aquí en la imagen. Estaríamos conectando con la línea 2 en la estación Cincuentenario para cubrir la demanda de transporte en la zona hasta Torrijos-Carter. Serían 6 estaciones, 6.6 kilómetros. Estimamos el tiempo promedio serían unos 34.5 minutos. La capacidad del sistema, que eventualmente añadirá otras antenas que son conexiones de ese sistema teleférico con la línea 1 y un poco más hacia el área norte, nos va a llevar a una capacidad máxima de unos 3.600 pasajeros hora sentido, pero en la etapa inicial vamos a empezar con unos 2.800, y ahí hay una estimación de la cantidad de cabinas que van a requerir. Para los que no tienen quizás una idea tan clara, eso que se ve a la derecha es el video de cómo funciona este sistema, donde básicamente llegan esas cabinas cada cierto tiempo y las personas las abordan. Digamos, la capacidad de una cabina podría ser unas 10 personas, pero son sistemas que se emplean para sitios donde tienes poco acceso y también donde las condiciones topográficas pueden ser un reto. Así que tenemos por allí, antes de terminar, un pequeño video del avance general del tramo del túnel también. Gracias.